Muy bien, vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Quiero compartir unos minutitos con algo que Dios puso en mi corazón, que desde la semana pasada hemos estado hablando de ello. Al final tenemos los testimonios también, pero vamos a dedicarle un tiempo a la reflexión y a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, ¿le parece si comenzamos leyendo la Escritura? Hacemos una breve oración y continuamos con esta segunda parte del tema que tiene por título La reconstrucción de una vida, la segunda parte. La primera parte está en el canal de YouTube, Centro Cristiano Agape Austria. Ahí en el canal de YouTube puedes ver la primera parte de este mensaje y otros mensajes que hemos estado compartiendo. Ahí están. Vamos a leer el libro de Esdras. El libro de Esdras. La Biblia se compone de 66 libros. La Biblia es un compendio de 66 libros. Entre esos 66 libros hay uno que se llama Esdras, ¿verdad? Que relata la historia, una historia muy, muy peculiar del pueblo de Israel en un tiempo de reconstrucción. Y el libro de Esdras, que está en la Escritura, que está en la Biblia, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice así: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. ¿Todo el pueblo se reunió dónde? Con un mismo propósito. Unidad, ¿verdad? Unidad, ahí aparece. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia. Para reconstruir el altar del Dios de Israel, querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en un sitio original. Luego, a cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Estaban unidos en un mismo propósito, es lo primero que aparece ahí, ¿sí? Estaban unidos con un mismo propósito. Reconstruyeron el altar. Antes de cualquier otra obra, reconstruyeron el altar en el lugar original donde estaba y empezaron a ofrecer sacrificios y ofrendas al Señor. Dice ahí en los primeros 3 versículos. En el cuarto dice, Esdras 3:4, celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que empezaran a echar los cimientos del templo. Antes de empezar cualquier otra cosa, la gente reconstruyó el altar y empezó a sacrificar. Estoy resaltando algunos puntos que son los que vamos a estar predicando el día de hoy. Verso 7. Luego, el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro que los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva, transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacer todo eso. Sí, lo ya habla sobre la construcción, empezó la fuerza laboral, estaban formados todos los habitantes y empezó la reconstrucción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque en ella hay sabiduría, hay instrucción. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón en humildad, oídos bien abiertos a tu palabra, entendimiento en el Espíritu, para poder escuchar el mensaje y poder aplicarlo a nuestras vidas, sabiendo que hay sabiduría divina y poderosa en esto, Señor. Nos ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Desde la semana pasada comenzamos hablando sobre este tema que tiene por título La reconstrucción de una vida. El domingo pasado comenzamos hablando sobre el rey Ciro, que hace un llamado, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel para ir a comenzar la reconstrucción. ¿Por qué una reconstrucción? Porque el pueblo de Israel había sido llevado a cautividad. Un rey enemigo
conquistó la ciudad de Jerusalén, la destruyó, la quemó, destruyó todo lo que estaba ahí, incluido el templo, que era el símbolo de la presencia de Dios en aquella época, y se llevó a todas las personas cautivas y a los soldados y algunos funcionarios y líderes de la nación, los desterró y dejó únicamente en la ciudad destruida a gente de la tercera edad, enfermos, ¿verdad? Gente que no podía levantarse ni en armas ni en la reconstrucción. Era una cuestión terrible la devastación después de la conquista de un rey en aquellos años. Pero el rey Ciro se despierta en su corazón, dice la Escritura, que el rey Ciro se despierta en su corazón y entonces es movido por Dios para darle permiso al pueblo de Israel que regrese a su región y comience esta reconstrucción. Terminamos diciendo la semana pasada que a nosotros no nos convoca el rey Ciro, ningún rey nos convoca a la reconstrucción de nuestras vidas, sino que más bien es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey llamado Jesucristo, el que nos convoca para empezar la reconstrucción de nuestras vidas. ¿Por quién hemos sido atacados las personas? ¿Por qué las vidas de las personas se encuentran en ruinas? Por el ataque del enemigo, por el pecado, por la falta de humildad, por el orgullo, por las heridas del pasado, por los vicios, por la mentira. Hay un montón de cosas que han provocado que las personas tengan una vida destruida, así como la ciudad de Jerusalén. Jesús, a través del Evangelio, hace un llamado a la reconstrucción de la vida de cada persona. Jesús nos anima a la reconstrucción de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, sin importar en qué clase de ruina se encuentre tu vida. La palabra de Jesús es poderosa, el llamado de Jesús es poderoso, Él otorga recursos, así como el rey Ciro otorgó recursos para la nación de Israel y comenzar la reconstrucción. Nuestro Rey llamado Jesucristo es más poderoso y nos da recursos para empezar esta reconstrucción. Dijimos que levantarse cada mañana y ver las ruinas en las que se encuentra nuestra vida, pues a veces nos roba el ánimo, el aliento, y es difícil muchas veces levantarse y ver el lugar donde se encuentra nuestra familia, nuestra vida, matrimonio, y comenzar desde cero es difícil, pero la convocatoria de Jesús es para todos. Él ofrece recursos para levantar y reconstruir la vida que el enemigo te ha querido robar, que el pecado ha querido destruir. El libro de Esdras y el libro de Nehemías se han utilizado para escribir un montón de libros sobre liderazgo. Esdras y Nehemías son de los libros de la Biblia que más se han ocupado para escribir libros sobre liderazgo. El pastor Rick Warren tiene algunos libros que están inspirados en el libro de Nehemías. Uno de ellos es Aprendiendo a vivir con propósito, una vida con propósito, de Rick Warren, que después de la Biblia es uno de los libros más vendidos cristianos a nivel mundial. Una vida con propósito de Rick Warren, que está basado en el libro de Nehemías, ¿verdad? Uno de los propósitos de este libro es ver lo que sucede cuando Dios utiliza a hombres con limitaciones humanas, pero dispuestos a obedecer y confiar en Dios. Nehemías y Esdras tienen como propósito enseñarnos qué es lo que sucede cuando hombres y mujeres con limitaciones, a veces con pocos recursos espirituales, emocionales o hasta económicos, para comenzar algo, obedecen a Dios. Y lo que puede suceder cuando una persona, ¿verdad?, con limitaciones obedece a Dios, cosas grandes pueden suceder. Eso nos enseña el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres con limitaciones, pero obedientes a un llamado de Dios, a confiar en Dios, grandes cosas suceden. Ese es uno de los mensajes centrales del libro de Esdras y de Nehemías, y aliento para nuestra vida, para la reconstrucción de lo que tengamos que hacer en nuestra propia vida. Reconstruir nuestra vida se puede sentir como algo muy difícil de lograr. Parece que hay muchas cosas que poner en orden, a veces no se sabe por dónde empezar. Imagínate, ¿verdad?, llegar a una ciudad en ruinas, ver todo destruido. Uno no sabe qué levantar primero, no sabes por dónde comenzar, y a veces eso nos frena mucho a las personas. Decir, he vivido tantos años sin Dios, he vivido en tanto desorden, he hecho tantas cosas que la verdad, pastor, no sé por dónde empezar, ¿verdad? Me parece una obra monumental y no sé qué parte de mi vida empezar a poner en orden. Así se sintieron también el pueblo de Israel en aquella época, abrumados por la situación. Hay principios en esta historia
y sobre todo en estos versículos que acabo de leer, que quiero compartir contigo esta mañana. Algunos principios importantes para la reconstrucción. Ya dije la semana pasada, primero, es Jesús el que nos llama a la reconstrucción de nuestras vidas. Amén. Es el llamado de Cristo. Cristo nos está llamando a poner en orden nuestra vida y a reconstruir lo que el enemigo ha destruido. Amén. Segundo, es el Rey Jesús el que nos da los recursos para empezar la reconstrucción de nuestras vidas. Él provee los recursos, Él provee su presencia, Él provee lo que necesitamos para empezar a reconstruir. Eso fue. Y hoy encontramos en Esdras 3, 1 al 7, algunos principios. El primero es la unidad. No se puede sostener, ni mucho menos reconstruir una familia, una vida, un matrimonio, si no se tiene unidad. El verso 1 del capítulo 3 dice que al comienzo del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. La reconstrucción de esta nación y de esta obra monumental comenzó cuando las personas se empezaron a poner de acuerdo. Cuando se pusieron a poner de acuerdo en sus objetivos, en sus creencias, en la estrategia, en el orden. La unidad es muy importante, reunidos con un mismo propósito. La unidad que se requiere para la reconstrucción de una vida, una familia, un matrimonio, para sacar adelante una iglesia, para sacar adelante un ministerio, la unidad que se necesita no solamente es una unidad que proviene de la afiliación humana. Nosotros nos afiliamos con personas en el trabajo, en el negocio, con familiares que no son creyentes. Tenemos una afiliación, de donde viene esta palabra, es la palabra griega phileos, afiliarse emocionalmente, tener en común algunas cosas, por lo tanto nos afiliamos con algunas personas. Y lo vemos en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero la unidad que se necesita para sostener una iglesia, un ministerio, sacar adelante una vida, una familia, no es una unidad que únicamente se concentra en las cosas que tenemos en común. No es una unidad filial de los sentimientos, es una unidad mucho más profunda que tiene que ver con convicciones, que el centro de esa unidad se llama Jesucristo. Que el centro de esa unidad sea la confianza que ambas personas o el grupo de personas que están tratando de sacar algo adelante tienen en la persona de Dios. La unidad que tenemos nosotros como hermanos en la iglesia no solamente es por las cosas que podamos tener en común, si nos gustan los mismos colores, las mismas cosas. La unidad que tenemos como iglesia, la iglesia de Cristo, es una unidad que procede de haber todos experimentado la salvación de Jesús y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nos une. Yo sé que entre nosotros tendremos muchas cosas en común. Nos gustan ciertas cosas, nos gustan ciertos colores, ciertos alimentos. Podemos coincidir en algunos gustos y eso está bien. Pero la unidad espiritual, la unidad de la iglesia, es una unidad que proviene de haber experimentado en nuestra vida el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la persona de Jesús y su salvación. Eso nos une a otras personas. La división es el peor enemigo de una reconstrucción. La división es algo que devasta la familia, el ministerio, la persona. Es más, la Biblia dice en la carta de Santiago que una persona dividida no puede esperar nada de Dios. Fíjate bien, hay división en 2 personas, porque son 2, hay división en 50 personas, hay división en 100 personas, pero la Biblia nos dice que también puede haber división en una sola persona. Cuando el corazón está dividido entre el mundo, entre Dios, entre obedecer a Jesús y no obedecerlo, una división entre creer que Dios es bueno y entre creer que Dios no es bueno, una división se manifiesta, dice la Escritura, cuando la persona se acerca a Dios a buscar algo, a pedirle algo, y una parte de su corazón cree que Dios lo escucha y otra parte de su corazón ni siquiera cree que Dios exista. Dice la Biblia, tales personas no pueden esperar nada de Dios. Son corazones divididos. Personas que quieren empezar a reconstruir su vida con un corazón dividido entre sus propias fuerzas y recursos, o la parte de su corazón que dice, no quiero, no puedo, ni lo voy a intentar, y la parte de su corazón que dice, Dios me puede ayudar. Y hay una división en la vida de la persona. Y eso causa estrés, causa desánimo, porque la división
es algo terrible para la reconstrucción de algo, de una vida, el sostenimiento de un ministerio. Nadie quiere invertir sus recursos en una construcción que manifiesta grietas en sus cimientos. ¿Tú no estarías contento que te dijeran, ya le vamos a entregar su casa? Aquí están los cimientos, dentro de 6 meses la tenemos. Aquí están los cimientos de su casa y tú veas que los cimientos están todos cuarteados, que los cimientos estén todos divididos. Yo no voy a poner nada sobre esos cimientos. Yo no voy a poner nada sobre esos pilares que están cuarteados, que básicamente es estar divididos. La división es el peor enemigo de la reconstrucción. La división no siempre es tan evidente, no siempre se manifiesta con una declaración de yo estoy en contra, yo pienso diferente. A veces es una división muy sutil, como una especie de grieta que se encuentra adentro del corazón, una grieta que no es tan evidente, a veces no es tan palpable, ¿verdad? Pero permanece ahí. A veces son grietas debajo de la superficie, motivaciones diferentes, objetivos que no están claros, una rivalidad oculta dentro de la familia, la propia persona, dentro del ministerio. La división a veces es como una grieta que empieza desde abajo y empieza a cuartearlo todo hasta que llega un punto donde lo que se está tratando de reconstruir se cae, se divide. Esta unidad debe manifestarse en una preocupación genuina de los unos por los otros. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios, verso 1 al 10. Primera a los Corintios 1 al 10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo procuramos la armonía en una familia? Aquí también lo dice, que no haya divisiones en la iglesia. No hay armonía, no hay felicidad, no hay paz, vuelvo a decirlo desde el principio. No hay paz en una familia si primero no se atiende los problemas de división. La paz y la armonía en un hogar es resultado de haber atendido las divisiones entre los padres, entre los hijos, entre el matrimonio. No hay paz si primero no se atienden las divisiones. Y ahí estamos orándole al Señor: Señor, trae paz a mi hogar, Señor, trae armonía a mi matrimonio, Señor, trae armonía a mi familia, Señor, trae paz a mi familia, a mi hogar. No va a proceder la paz si primero no atendemos las divisiones. Las motivaciones diferentes, uno jalando hacia un lado, otro jalando hacia el otro. La división del corazón: Señor, trae paz a mi mente. Ya ahí estamos orando: Señor, dame paz mental, Señor, dame paz a mi corazón. Dios dice, primero tienes que integrarte en una sola convicción. Un corazón dividido se va a traducir en una vida que no tiene paz. No está conforme ni con el mundo, ni está conforme con las cosas de Dios. Está en las cosas de la iglesia y no está a gusto porque sabe que tiene un pie en el mundo. Y tiene un pie en el mundo y ya no puede pecar a gusto porque sabe que tiene un pie en el reino de Dios. ¿Cómo se traduce eso? Falta de paz, falta de claridad mental, falta de paz en el corazón. La división así afecta. El apóstol dice: hermanos, les ruego que vivan en armonía, que no haya divisiones. La palabra que el apóstol utiliza en su idioma original es la palabra cisma, donde viene nuestra palabra sismo, lo que tiembla y empieza a cuartearse, a dividirse. Hay temblores que Dios a veces provoca en nuestras vidas, en nuestras familias, para que te des cuenta las áreas que estaban débiles. Porque sin ese cisma, sin ese temblor que Dios trajo a tu vida, no te hubieras dado cuenta que estabas fundamentado en una grieta que tarde o temprano se iba a traducir en un derrumbe completamente de la vida. ¿Tiene sentido lo que le digo? Hay sacudir, a veces hay sismas, hay terremotos en la vida de las personas que Dios provee a nuestras vidas para darnos cuenta que había grietas por debajo de la superficie que estaban sin resolver. Recuerda, Dios no manda pruebas a tu vida para destruirte. Dios no manda terremotos a tu vida para destruir tu vida. Lo hace para que en el temblor tú te des cuenta que había áreas que estaban ya cuarteadas, pero que como estaban debajo de la superficie no podían ser expuestas a menos que temblara tu vida, que se moviera tu vida. Eso es bien interesante ver cómo Dios obra de esa forma. Que no haya divisiones en la iglesia, por lo contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Unidos en las cosas que pensamos, unidos en propósito, ¿sí?
de un mismo parecer. La desunión no es natural para las personas espirituales. Fíjate lo que te voy a decir. Si te vas a quedar con algo de este mensaje, con esto ya me daría yo por bien servido. La división no es natural en la vida de una persona espiritual. Así como la fractura en un hueso no es natural, porque el hueso está diseñado para ser una sola pieza y sostener algo, así de esa misma forma la división no es natural en la vida de una persona que vive gobernada por el Espíritu. Será normal para la gente del mundo, será normal para la gente que no conoce de Dios. La división es normal allá afuera. La división es normal en las empresas, en la política, en todo equipo que no está bajo el orden de Dios. Pero para los que andamos en el Espíritu, la división no es algo natural. Es algo antinatural para la vida en el Espíritu. Porque algo que provoca el Espíritu Santo en la vida de una persona es unidad. Dice la Escritura que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que a través del Espíritu Santo nosotros, Él nos ha unido a la familia de Dios, a Cristo, a la iglesia. La unidad no es natural. Por lo tanto, para el avance de una vida en reconstrucción, sacar adelante y reconstruir las ruinas que ha dejado una vida sin Dios en nuestro corazón, necesitamos unidad. Y la unidad muchas veces se va a ver a menos que nos sentemos a tener conversaciones difíciles, a exponer el corazón, los pensamientos, a decir yo estoy jalando para este rumbo, yo quisiera que mi vida, que nuestro matrimonio, que nuestra familia fuera hasta ese rumbo, ¿verdad? Hacia ese destino. Y la otra persona cae en 20 y dice, ok, por eso hemos tenido problemas, porque yo estoy jalando hacia esta otra parte, porque yo estoy trabajando hacia este otro propósito. Vamos a unirnos en mente, en corazón, en propósito, hacia dónde vamos a avanzar. Estaba el pueblo de Israel unido con un mismo propósito. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Segundo, vemos en esta historia que todavía no se había comenzado a reconstruir nada. No había muros, no había templo, estaban recién empezando la construcción de la ciudad, empezaron todos con un mismo propósito y unidad, se empezaron a organizar, porque la unidad también trae organización. Y segundo, dice que lo primero que construyeron antes de comenzar todo lo demás, lo acabo de leer, fue el altar del sacrificio. No se puede empezar la reconstrucción de una vida sin primero el altar. El pueblo de Israel sabía, si no comenzamos adorando a Dios, si no comenzamos sacrificando a Dios, no podemos empezar la reconstrucción de esto. De nada sirve que empecemos a reconstruir los muros, el templo, traigamos la madera, traigamos a los artesanos, albañiles y constructores, si primero no ponemos el principal cimiento de una vida que se está reconstruyendo, que es el sacrificio. Escúchame bien. Y no estoy hablando, y con sacrificio no me refiero a que le eches ganas. ¿Tienes que echarle ganas? Sí, tienes que echarle ganas. O sea, sacar tu vida adelante requiere sacrificio en el sentido de echarle ganas, comprométete, sacrifícate por sacar tu familia, tu propia vida adelante. Ese en un sentido podría ser sacrificio. Pero no me refiero a esa clase de sacrificio. La historia de esta reconstrucción nos dice que comenzaron con los sacrificios antes de comenzar todo lo demás. Estos sacrificios se consideraron prioridad antes de iniciar la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, cuando tú lees la historia de Nehemías, de Esdras, de Isaías y de los profetas que anunciaron esto, tú te das cuenta que la ciudad cayó en manos del enemigo, no por accidente. Jerusalén cayó en manos del enemigo y llegó a ser ruinas porque la nación se había olvidado de Dios. Si el rey enemigo llegó a conquistar la ciudad, no es porque a Dios se le haya olvidado que tenía un pueblo o dormitó, es porque la nación de Israel se estaba volviendo idólatra, arrogante. Empezaron a desobedecer los mandamientos de Dios, a olvidarse que eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, viene el enemigo y destruyó todo esto. Cuando empezaron la reconstrucción, dijeron, no podemos empezar la reconstrucción de lo que perdimos por el pecado si primero no nos arrepentimos de lo que nos llevó a la destrucción de esta ciudad.
¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? No podemos comenzar la reconstrucción, dijeron los levitas y sacerdotes. No podemos comenzar la reconstrucción si primero no nos plantamos a la conciencia de entender por qué llegamos a esta situación, de arrepentirnos de nuestro pecado, de pedirle perdón a Dios por haberlo sacado de nuestras vidas, por haber confiado más en nosotros que en Él. No podemos empezar la reconstrucción si primero no somos entendidos en arrepentirnos, en pedirle perdón a Dios por todo lo que nos llevó a la destrucción de la ciudad. No se puede empezar la reconstrucción de una vida sin arrepentimiento. El arrepentimiento es bien importante para la reconstrucción de una vida, de una familia, de un matrimonio. La Escritura nos dice que si el pueblo de Dios se humilla y se arrepiente, entonces, dice, Dios escuchará desde los cielos. Y yo descenderé y estaré con ustedes y les ayudaré. Pero esta palabra es muy interesante porque comienza diciendo, si mi pueblo se humillare y se arrepiente, entonces, como resultado, yo iré desde los cielos. La reconstrucción del altar representaba el principio de toda obra que se quiere comenzar en una vida, en una familia, el arrepentimiento. El sacrificio del cordero o de la cabra que iba a ser llevada al altar, al fuego, para decirle, Señor, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti. Perdónanos porque no queremos empezar esta reconstrucción si tú no estás con nosotros. Perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona nuestra arrogancia, perdona, Señor, porque te hemos sacado de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque hemos desprestigiado el mandamiento del matrimonio, Señor, y no hemos hecho del matrimonio lo que tú esperabas que se hiciera. Perdónanos, Señor, porque te hemos sacado de nuestras vidas y hemos educado a nuestros hijos conforme a nuestras propias enseñanzas y expectativas. Perdónanos, Señor, porque te hemos hecho solamente una religión y nos hemos olvidado que eres un Dios vivo. No podemos empezar la reconstrucción de una vida si primero no levantamos el altar del sacrificio, que significa arrepentimiento, adoración, reconocimiento de Dios, reconocimiento de nuestros errores del pasado, entrega y compromiso delante de Dios. No se puede comenzar la reconstrucción sin un altar que representa, Señor, me comprometo contigo. Tomamos al pequeño cordero, los sacerdotes tomaban al cordero, lo partían en pedazos, lo ponían en el fuego y decían, Señor, yo me comprometo contigo, tú te comprometes conmigo, y al que desobedezca este compromiso, que le suceda lo que ese animal en el altar. Eso era el sacrificio. Era un lugar de compromiso, de pacto con Dios. Por eso, antes de comenzar cualquier otra cosa, los sacerdotes edificaron el altar. Pero es muy interesante que dice la Escritura que tuvieron miedo de las personas al reconstruir ese altar. Dice ahí en el verso 3, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. ¿Por qué tenían miedo de los lugareños? ¿Sabes por qué? Porque mientras la nación estuvo en cautividad, la gente que quedó ahí en esa ciudad, que no sabían cómo adorar a Dios, que no eran levitas, que no eran sacerdotes, construyeron un altar improvisado, un altar rústico, un altar que les proporcionaba algo de seguridad o de ayuda mientras la ciudad estaba en ruinas. No sabían cómo hacerlo, no sabían ni dónde iba, no sabían ni cómo adorar. Y la gente que quedó en la ciudad, a sus medios, a sus recursos, en su ignorancia, si tú quieres, construyó un altar mal hecho. Un altar en un lugar que no era. Y cuando los levitas, los que habían sido llamados por Dios para construir esta clase de lugares santos, llegaron, lo que tuvieron que hacer fue derribar ese pequeño altar que estaba en el lugar equivocado y estaba mal hecho. Y ellos tuvieron miedo de la gente porque dijeron, es que si se los tiramos se van a enojar. Es lo que les ha servido todo este tiempo de ayuda, es un lugar santo todo este tiempo, pero tenemos que destruirlo si queremos empezar a hacer las cosas bien. Había que derribar viejos cimientos. No se puede comenzar la reconstrucción de una vida sin unidad, sin altar de sacrificio, arrepentimiento y compromiso. Y tercero, si no derribas viejos cimientos. No se puede construir y reconstruir una vida si no se derriban
viejos cimientos. Cosas que antes te sirvieron, pero ahora ya no te van a funcionar, porque Dios tiene nuevos cimientos para tu vida. No se puede empezar la reconstrucción si no derribas mentalidad, argumentos, ideas equivocadas, filosofías de vida que en algún momento te sirvieron, que en algún momento te proporcionaron cierta seguridad, pero tienes que derribarlos para comenzar a construir lo nuevo, lo bien hecho que Dios tiene para ahí. Eso causa miedo. A la gente le da miedo derribar sus viejos cimientos. A la gente le da miedo derribar lo que le ha sostenido todo este tiempo. A las personas les da miedo derribar lo que les ha proporcionado seguridad todos los años de su vida. Da miedo derribar eso porque no sabes cómo Dios va a actuar. ¿Y ahora en qué me voy a sostener? Ha sido mi arma de defensa todo este tiempo. Ha sido mi seguridad todos estos años. Ha sido mi lugar seguro todo este tiempo. Sí, pero es un altar mal hecho. Es un cimiento torcido. No puedes empezar a edificar bajo esos cimientos. Y dice, aunque tuvieron miedo, lo hicieron. Y cuando Dios te llama a la reconstrucción de tu vida, cuando Dios te llama a que tú puedas experimentar el poder de Dios, de cómo te va a levantar de las ruinas, de las cenizas, tú tienes que vencer el miedo a deshacerte de todos esos argumentos, filosofías, ideas equivocadas. Tienes que vencer ese miedo y decir, Señor, yo destruyo todo esto que en algún momento me proporcionó seguridad, pero ya no me está sirviendo, porque yo quiero ahora cimientos en base a tu corazón. Quiero cimientos en base a lo que dice tu palabra. Quiero que Jesucristo sea el cimiento de mi vida. Hay que enfrentar el temor a derribar los cimientos que durante mucho tiempo te funcionaron. Pero ahora, en esta reconstrucción que Dios quiere hacer contigo, ya no te son suficientes. Tienes que destruirlos. Dios quiere levantar un altar nuevo en tu corazón. Una vida nueva requiere un altar nuevo. Reconstruir con adoración y acción de gracias. Dice que después del sacrificio oraron, adoraron y agradecieron a Dios. ¿Pero por qué agradecieron si todavía no habían hecho nada? Dice la Escritura que empezaron a adorar y agradecer y todavía vamos en el capítulo de Esdras, donde todavía no había nada en la construcción. Seguían estando las ruinas, seguían estando las cenizas, no había nada por qué agradecer. Agradecemos por la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Adoramos y agradecemos porque sabemos que aunque en ese momento todavía sigamos viendo las ruinas, en algún momento Dios va a levantar algo sobre eso. Y agradecemos de antemano porque lo agradecemos por medio de la fe. Tenemos la certeza de que Dios lo va a hacer, que Dios va a reconstruir esa vida. Agradecemos aunque lo primero que veas sean las ruinas, lo primero que veas sean las cenizas. Agradeces porque tus ojos no te están declarando lo que Dios va a hacer. Tus ojos ven las ruinas, tus ojos ven las cenizas, pero tu corazón dice Dios va a hacer algo. Y tú tienes que agradecer por la fe, creyendo que de esas ruinas, de esas cenizas, Dios va a levantar algo. Así el pueblo de Dios entendió que se agradecía aunque todavía no se viera la obra completa. El pueblo de Dios entiende que se adora y se agradece aunque todavía no se vea la obra terminada. Agradecemos porque sabemos que Dios seguro que lo va a hacer, con acción de gracias. Comenzamos haciendo lo que podemos. No esperamos hacer grandes acciones. Pequeños inicios permeados, envueltos por la fe, nos asegurarán finales gloriosos. Pequeños inicios por la fe, pequeñas acciones diarias que Dios nos mueve a hacer. Y por último, dice que empezaron a llamar materiales, a pedir materiales de lugares como el Líbano, que eran maderas preciosas, eran maderas costosas de aquella época. ¿Quién les proveyó ese dinero para esas maderas? El rey Ciro, porque es el rey el que provee los recursos. Tú tienes un rey que se llama Jesús, Él provee los recursos. Las maderas preciosas que el rey Ciro proveyó es una manifestación de los recursos gloriosos del reino de los cielos que Dios nos da para la reconstrucción. No puedes reconstruir con materiales de baja calidad. No puedes reconstruir con materiales de baja calidad. No hagas remiendos en tu vida. No hagas parches en tu corazón. Tienes que estar en unidad con Dios, con la iglesia, en el matrimonio, con la familia, en tu propio corazón. Unidad, un mismo propósito. Segundo, destruir los viejos cimientos, ¿verdad? Tercero,
Adoración y acción de gracias, aunque todavía no se vea terminada la obra. Último, no reconstruyas con materiales de baja calidad. No mezcles materiales que van a debilitar la construcción de tu vida. Edifica con materiales de alta calidad. ¿Cuáles son los materiales de alta calidad para nuestra vida? Edifica con honestidad, con la verdad. La mentira es un material de muy baja calidad para la reconstrucción de algo. Te ofrece seguridad momentánea, te da la impresión de que va a sostener tu vida, pero la verdad y la honestidad es un material de muy alta calidad que te va a asegurar que tu obra persista, dure. La sinceridad, la confesión de los pecados, el arrepentimiento, la fe, el amor, la lealtad, pero sobre todo la presencia de Jesús, son una serie de materiales de alta calidad que necesitamos para reconstruir nuestras vidas. Sé honesto en la reconstrucción de tu vida. Pero duele, pastor, pero me da miedo. Tienes que ser honesto, tienes que hablar con la verdad, tienes que poner como el cimiento de tu reconstrucción la honestidad, la transparencia, la verdad, la confesión de los pecados, el arrepentimiento. Con fe y con amor tienes que reconstruir, no con un amor de la carne, no con un amor del sentimiento, un amor ágape, con el amor de Dios. El amor que no piensa en sí mismo únicamente, el amor que no busca lo suyo propio, el amor que se interesa en el bien de los demás, el amor que no es orgulloso, no es jactancioso. Ese es el amor de Dios, es un material de buena calidad, el amor de Dios, no el amor a nuestra imagen. El amor de Dios es un ingrediente, un material de alta calidad. Al remover lo que está mal hecho o hecho por urgencia o necesidad y no con sabiduría, habrá incomodidad. Otros se incomodarán al escuchar que estás cambiando materiales de tu vida. Pero tenemos que reconocer que es Dios quien nos llama a la reconstrucción con algunos principios que hoy hemos predicado para nuestras vidas. Amén. Inclina ahí tu rostro un momentito. Ahorita vamos a pasar los testimonios, pero yo quiero orar. Yo sé que a lo largo de estos fines de semana hay gente que quizá esté escuchando el Evangelio por primera vez. Hay gente que quizá por primera vez escucha la palabra de Dios en esta forma. Yo quiero orar por todos aquellos que en estos últimos domingos han escuchado este llamado a la reconstrucción, a entregar nuestra vida a Jesús. Y quiero orar para que Dios pueda mover tu corazón a entregarle tu vida. Quizá tú ahí en tu lugar, nadie te está observando, nadie te está viendo, y en tu lugar digas: a mí me gustaría entregarle mi vida a Jesús, a mí me gustaría entregar mi vida a Cristo y ver lo que Dios puede hacer en una vida que se encuentra en ruinas, un matrimonio que se encuentra en ruinas. Quizá no te atrevas a decirlo, pero en tu corazón tienes el deseo de experimentar esto que hemos estado predicando. Yo quiero animarte que ahí en tu corazón, con toda sinceridad, puedas decirle: Señor, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón y quiero invitarte a entrar en mi corazón. Hay áreas en mi vida que están bien, hay áreas que necesitan reconstrucción, quizás sea toda mi vida, que sea solo una parte, lo que sea. Señor, yo quiero que tú me llames y tomarme de tu mano para la reconstrucción de mi vida. Lo que el pecado destruyó, lo que las adicciones destruyeron, lo que los malos hábitos destruyeron, lo que las obras de la carne destruyeron. Hoy yo quiero entregarlo a ti, Jesús, porque yo sé que de esas ruinas tú levantarás algo bueno, Señor. Señor, oramos por aquellos que su vida ha sido sacudida por algo, Señor, por una situación, pero que solamente a través de ese sacudimiento, Señor, se dieron cuenta que no había algo bien en su corazón y que tú les llamaste a poner sus ojos en grietas que no hubieran salido si no es por el movimiento de la dificultad, Señor. Señor, ayúdanos a deshacernos de los viejos rudimentos, de los viejos cimientos, de los altares que no sirven. Ayúdanos a empezar la construcción desde abajo, Señor, desde los cimientos. Y provéenos, Espíritu Santo, provéenos, Señor Jesús, los materiales de alta calidad, como el amor, la esperanza, la fe, la paciencia, la mansedumbre, el amor de Dios, la persona de Jesucristo, que es nuestra roca, la piedra angular donde nos somos edificados.
provéenos de los materiales que necesitamos para la reconstrucción, Señor Jesús, para que sea una obra que va avanzando quizá lento, pero con cimientos seguros. No queremos avanzar rápidamente, Señor, construir por prisa, necesidad, sino que aunque sea lento, Señor, cada cimiento, cada peldaño, cada roca que se va poniendo en esta reconstrucción sea segura, sea bien establecida, porque tú eres nuestro Rey que nos convoca a la reconstrucción de nuestras vidas, a la unidad, al propósito. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Ábrele tu corazón a Jesús, ábrele tu corazón a Dios y pídele que te ayude en la reconstrucción. A veces se enfrenta el temor, se enfrenta la duda, pero tienes que tener el valor y no tener miedo, como dice la Escritura, que aunque tuvieron miedo lo vencieron y empezaron a construir el altar del sacrificio, donde ponemos nuestra vida ahí en ese altar, donde decimos: Señor, aquí está mi vida, hay compromiso, hay sacrificio. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Déjanos avanzar en la predicación de estos temas los próximos domingos y ver algo bueno y poderoso de tu parte para nuestras vidas, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos de tu intervención, necesitamos de tu mano, Señor, ayudándonos a ver vidas reconstruidas. Amado, yo sé que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Amigo, amiga, yo sé que Dios quiere ayudarte a reconstruir eso que el enemigo ha destruido, ha derribado. Solamente confía en Dios. Deshazte de los viejos rudimentos, de los viejos cimientos. Deshazte de esas filosofías huecas, ideas equivocadas que te sostuvieron mucho tiempo, pero ahora ya no te van a servir. Deja que el Espíritu Santo renueve tu manera de pensar. Renuévate en tu entendimiento. Únete en tu corazón en un mismo sentir y propósito. Decídete por el reino de Dios. No tengas un corazón dividido entre Dios y el hombre. Une tu corazón en un propósito para Dios, bajo un solo Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Den un aplauso al Rey.